Saludos a todos, bienvenidos. Esto es Charlando el Texto. Estamos de regreso en este espacio de preparación para escuchar el sermón del domingo, como lo hemos estado haciendo hace algunos meses, aunque retomamos este espacio ahora después de un tiempo de descanso. La idea es que podamos presentar o leer el texto sobre el cual se estará predicando el domingo, hacer algún comentario. En esta ocasión el enfoque será un comentario más bien exegético. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a analizar el texto propiamente, qué es lo que el texto dice, qué es lo que el texto contiene como un mensaje para nosotros. Y en esta ocasión, el próximo domingo, estaremos predicando sobre el bautismo de Jesús, entre otras cosas, que tiene que ver eso con nosotros, cómo podemos nosotros también entender nuestro propio bautismo. Y el texto para este domingo se encuentra en Lucas 3, versículos 21 y 22, y daré lectura a esta porción de la Biblia que dice: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Quiero aprovechar este texto para hablar sobre dos cosas que me parecen importantes que nosotros entendamos como parte de nuestro estudio de la Biblia. La primera de ellas es el concepto de los evangelios sinópticos. A lo mejor han escuchado esta expresión, esta frase. Los evangelios sinópticos se refieren a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. La palabra sinóptico viene del griego, que significa que se ven iguales o se ven de la misma perspectiva. Esa palabra se usa para referirse a estos tres evangelios porque cuando nosotros los leemos podemos observar que siguen más o menos una misma secuencia, una misma cronología, tienen más o menos los mismos relatos, los mismos acontecimientos en la vida de Jesús, más o menos en el mismo orden. Y el Evangelio de Juan no se considera como parte de los Evangelios sinópticos porque cuando nosotros lo leemos es de entrada bastante diferente a los otros tres Evangelios. Ahora muy bien, para hablar de los Evangelios sinópticos entonces estamos hablando de Mateo, Marcos y Lucas. Como les decía, cuando los leemos de entrada parecen bastante similares, ¿no? Quizás algunos dirían que es prácticamente lo mismo, hasta que empezamos a leerlos con detenimiento y observamos que tienen ciertas diferencias, aun cuando siguen la misma cronología o pueden tener los mismos eventos o algunos detalles parecidos. Observamos que hay ciertas diferencias eh, entre uno y otro, llamamos de diferencias solamente por ahora. Entonces se crea lo que algunos llaman el problema sinóptico, ¿verdad? Que es cómo, a pesar de que Mateo, Marcos y Lucas siguen a grandes rasgos la misma secuencia, el mismo orden, los mismos eventos, cada uno de ellos tiene diferentes detalles y algunos son más grandes que otras, unas diferencias más grandes que otras. Esto ha llevado a básicamente dos perspectivas dentro del campo de estudios bíblicos. La primera de ellas es a usar los evangelios sinópticos de manera complementaria, es decir, cuando algún evangelio no nos da un detalle, podemos usar los otros evangelios para complementar esa historia o ese relato con los detalles y dar una mejor idea. Esa es una opción, esa es una alternativa. La otra alternativa que también se usa dentro de los estudios bíblicos es considerar cada evangelio como independiente de sí mismo. Es decir, Mateo escribe su evangelio de una manera particular porque él tiene una intención particular. Y eso no requiere de nosotros que sumemos los detalles de Marcos o de Lucas. Y lo mismo va para el evangelio de Marcos. Marcos escribe el evangelio
con una idea en particular, con una mente, un propósito en particular, y no necesitamos rellenar su evangelio con los demás detalles de Mateo y Lucas. Igualmente para Lucas, como es el evangelio que estaremos analizando ahora. Esto no quiere decir necesariamente que alguno de los tres evangelios sinópticos o incluso el evangelio de Juan sea más verídico que los demás o sea más importante que los demás. Algunos dicen que el evangelio de Lucas, dado que él mismo inicia el evangelio diciendo que indagó en diferentes testigos, consideran que es el evangelio más histórico. A mí me parece que no tenemos por qué hacer esa afirmación para distinguirlo o darle más valor respecto a los evangelios de Marcos o de Mateo. Simple y sencillamente hay que tomar cada uno de los evangelios, me parece a mí, como un evangelio con su propio mensaje, con su propia validez, con su propia autoridad, desde luego, su propia inspiración, y sobre todo con su propio mensaje, ¿verdad? Hay un mensaje particular que nos quiere comunicar cada evangelio distinto a los otros, pero que una vez que hemos comprendido cada evangelio en sus propios términos, entonces podemos tener una perspectiva más amplia acerca de Cristo, de su ministerio, de su obra. Es decir, no vamos a necesariamente mantener los evangelios separados siempre, sino que a pesar de que queremos pues de alguna manera leerlos de manera independiente, en algún momento, una vez que hemos comprendido cada evangelio, podemos tener una perspectiva más amplia de lo que es Jesucristo. Eso sería por un lado. Como he mencionado, pues este es un estudio bíblico breve de este pasaje que estaremos estudiando para la predicación, que estaré partiendo de él para predicar este domingo. Y es breve porque pues no podemos tomar mucho tiempo para indagar en él, no podemos dedicar mucho tiempo para meternos en los detalles, porque vamos, es una tarea pues ardua, ¿no? Y se requiere mucho esfuerzo, a medida que uno se va adentrando más en los detalles, se requieren más herramientas, pero solamente es una idea más o menos general de lo que vamos a observar en este pasaje. Además de que el pasaje pues es muy breve, son básicamente 2 versículos. Sin embargo, quiero aprovechar la brevedad de este pasaje para mostrarles un estudio, una forma de estudio que yo aplico generalmente a los pasajes de los evangelios. Este es un estudio que se deriva o que surge más o menos en el siglo XVIII-XIX, es decir, ya tiene mucho tiempo que se ha usado y que se ha desarrollado, a pesar de que tiene mucho tiempo desde que se inició este tipo de estudio, pues se sigue usando aún hoy en día como una herramienta útil, especialmente para los evangelios, aunque se puede aplicar en otros pasajes. Y se le conoce como crítica de las tradiciones. Crítica de las tradiciones. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra crítica, sobre todo cuando se habla de criticar la Biblia, generalmente pensamos que se refiere a una postura negativa en contra de la Biblia. La palabra crítica solamente es un término técnico para referirse al análisis de las tradiciones. Por tradiciones se entiende la tradición o la transmisión de la enseñanza de los textos de Mateo, de Marcos y de Lucas, es decir, cada uno de ellos corresponde a una tradición diferente, a una transmisión de textos, de relatos orales. Podemos después profundizar en esta idea de la tradición, pero solamente quiero que nos quedemos con esta idea. Cuando hablamos de la crítica de las tradiciones, nos queremos referir a el análisis riguroso de la manera en la que Mateo, Marcos y Lucas representan un mismo relato. Cómo es que ellos nos hablan de un mismo evento, en este caso del evento de Jesús, desde cada uno con su mensaje particular, con su objetivo particular, con sus intenciones particulares. Y este análisis o esta crítica de tradiciones, este análisis de los evangelios, pues consiste en poner
cada uno de estos 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, a la par y analizarlos de manera simultánea, de manera sincrónica, esa es la palabra, de manera sincrónica, analizando casi que palabra por palabra para ver qué elementos son comunes a los evangelios, qué elementos son particulares de cada evangelio y qué elementos algún evangelio lo deja por aparte. En eso consiste la crítica. Después se hacen las conclusiones respecto a este análisis, pero el primer paso es ir analizando casi palabra por palabra, versículo por versículo. Desde luego esto se hace en términos rigurosos en griego. Nosotros no lo vamos a hacer en griego, lo vamos a hacer en español, porque quiero modelar o presentarles una forma en la cual ustedes también pueden estudiar la Biblia, no solamente como para leerla, sino para estudiarla. Y como les decía, esta técnica se aplica de manera esencial, o no esencial, pero particular a los evangelios, aunque se puede analizar con otros pasajes. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un análisis de Reyes y de Crónicas, que son libros muy parecidos, que relatan eventos muy parecidos, bueno, podemos tomar algún pasaje que se repite en uno y otro y analizarlo, ¿verdad? Y ver sus diferencias. Pero, una vez más, esto aplica casi de manera más fácil a los evangelios, y eso es lo que vamos a estar analizando en este día en base al pasaje del evangelio de Lucas 3, 21 y 22, que es el bautismo de Jesús, y sus paralelos en Mateo 3, 13 al 17 y Marcos 1 al 11. Y quiero mostrarles cómo se ve esta hoja de trabajo que preparé para hacer este análisis. Tenemos 3 columnas. Una columna es el evangelio de Mateo, otra de Marcos y otra de Lucas, y cada evangelio tiene un código de color. El evangelio de Mateo tiene el código de color verde, Marcos azul, Lucas rojo. Y lo que vamos a hacer es, como ya lo pueden ver ahí en la pantalla, hice una separación entre los versículos, casi versículos, pero más bien por eventos o por momentos narrativos, es decir, qué es lo que sucede primero, qué acontece en medio, después y al final. Todo eso lo vamos a ir separando para poder analizarlo otra vez en español, aunque esto debería hacerse en términos rigurosos en griego. Y la idea es que vamos a ir coloreando de acuerdo a los elementos que encontremos repetidos en uno y otro evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a analizar Lucas. Si encontramos en Lucas algún elemento que se repita en Mateo, pues lo vamos a colorear en verde. Si encontramos que está en Marcos, lo vamos a colorear en azul. Si encontramos que solamente está en Lucas, lo vamos a colorear en rojo. Y si encontramos que aparece en los 3 evangelios, lo vamos a dejar en negro, es decir, sin colorearlo. Conforme vaya mostrándolo, creo que va a quedar más claro. Pero antes de analizarlo paso por paso, quisiera que pudiéramos leer también el relato de Mateo y después el de Marcos. Y dice así el evangelio de Mateo: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese sería el evangelio de Mateo. Ahora vamos a investigar el evangelio de Marcos, o vamos a leerlo como aparece aquí en su pantalla. Dice Marcos, este sería el evangelio de Marcos 1, versículos 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía:
tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y solamente para concluir, vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien. Bueno, ese es los tres textos, y ahora vamos a hacer el análisis sincrónico, o la comparación sincrónica de los textos. Como estamos analizando el Evangelio de Lucas, pues vamos a partir del Evangelio de Lucas, pero vamos a hacer el análisis para los otros evangelios. Muy bien. Vamos a leer como dice en el Evangelio de Lucas. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba. Ahora vamos a ver en qué otras porciones o en qué otras partes de los evangelios aparece alguna palabra o alguna idea parecida en Lucas, ¿no? Vamos a ver, aconteció, esto es una palabra en español, pero probablemente podamos ponerla de manera parecida entre Marcos y Lucas. Aquí aparece en Marcos: aconteció. Entonces en Marcos lo vamos a colorear de rojo porque es el color de Lucas, y en de Lucas lo vamos a colorear de azul porque es el color de Marcos. Es decir, estas dos palabras, o esta palabra, aparece en ambos evangelios, Marcos y Lucas. Sin embargo, dice Lucas que cuando todo el pueblo se bautizaba, y vamos a ver que en Marcos dice en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea, y en Mateo dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Entonces vemos que esa frase, que cuando todo el pueblo se bautizaba, solamente le pertenece a Lucas. Los otros evangelios no nos están diciendo nada acerca del pueblo. Ahí hay una diferencia importante. Muy bien, vamos a seguir el análisis de esa misma porción, pero ahora en Mateo y en Marcos. Mateo, por ejemplo, nos dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y tenemos aquí a Marcos que dice: aconteció en aquellos días. Esa es una frase que no aparece ni en Mateo ni en Lucas. Lo vamos a subrayar entonces de color azul. Pero si vemos esta frase de que Jesús viene, ¿no? Mateo nos dice que Jesús viene de Galilea a Juan al Jordán, y Marcos nos dice que Jesús viene de Nazaret de Galilea. Entonces esta frase, Jesús vino, la tiene Marcos en común con Mateo, así que la vamos a colorear de verde, y también de Galilea. Sin embargo, el nombre de Nazaret solamente aparece en Marcos. Entonces estamos viendo aquí que para Marcos es importante mencionar que Jesús viene de Nazaret, pero Mateo pues no pone esa designación. Ahora vamos a analizar el Evangelio de Mateo, que comparte con Marcos la idea de que Jesús viene de Galilea. Jesús vino de Galilea. Y además Marcos nos dice que viene a Juan, al Jordán, y nos dice que es para ser bautizado por él. Entonces, solamente para ir viendo la relevancia de esta división, tenemos aquí, por ejemplo, que Lucas nos está indicando que Jesús viene cuando todo el pueblo viene a bautizarse. Marcos está resaltando que Jesús viene de Nazaret, y aquí me parece que Mateo está enfatizando pues el propósito que Jesús tenía, ¿verdad?, para ser bautizado por él. Esto, digamos, serían diferencias importantes
en el objetivo o en la intención de cada uno de los autores de los diferentes evangelios. Muy bien, ahora vamos a ver aquí una diferencia muy importante. Mateo agrega pues dos detalles importantes, un detalle importante que Marcos y Lucas no incluyen, ¿verdad? Y eso lo vemos precisamente en estas dos porciones. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Me parece a mí que esto refleja mucho de la intención de Mateo al presentar su evangelio, sobre todo por el énfasis de la justicia. La justicia es un concepto judío. Me refiero a no la justicia como tal, sino esta idea de justicia en el evangelio. Es un concepto judío que se refiere al cumplimiento de la ley. Para los judíos, alguien que era justo era alguien que cumplía la ley. Entonces el evangelio de Mateo pues quiere enfatizar ese aspecto de Jesús como alguien que cumple la ley, que cumple los requerimientos que Dios hace. Pero Marcos y Lucas por alguna razón no lo incluyen. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a las otras porciones que ya tienen algunos elementos más en común. Regresamos a Lucas porque es el pasaje en el cual nos estamos centrando. Dice: y también Jesús fue bautizado. Aquí vamos a observar que en la palabra también solamente aparece en el texto de Lucas. Porque también es una partícula que nos quiere incluir a todo el pueblo, ¿no? Es decir, con todo el pueblo también Jesús fue bautizado. Entonces ahí hay una asociación entre el pueblo y Jesús mismo. Aparece el nombre de Jesús en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Marcos, al menos en esta porción, no aparece el nombre de Jesús, solamente se infiere que es Jesús. Eso no quiere decir que Jesús no fuera bautizado, sino más bien quiere decir que Lucas está enfatizando a Jesús. Mateo, ya que está en este diálogo en el Evangelio de Mateo, ya que Juan y Jesús están dialogando, pues Mateo tiene que enfatizar quién es el que está siendo bautizado, porque Juan le decía que Juan debía ser bautizado por Jesús. Bueno, entonces vamos a poner de color rojo aquí en el Evangelio de Mateo a Jesús, porque es común con el Evangelio de Lucas. Jesús fue bautizado, y esa palabra de que fue bautizado pues es común para los tres evangelios. No quiero decir así sonar simplista, pero es obvio, ¿verdad? Este es el bautismo de Jesús. Por lo tanto, eso tiene que estar común en los tres evangelios, y de hecho también en el Evangelio de Juan se menciona que Jesús es bautizado. No lo estamos analizando ahora porque su relato es completamente diferente. Muy bien, fue bautizado, aunque Marcos nos añade que es bautizado por Juan en el Jordán. Podríamos nosotros arguir que este bautizo por Juan en el Jordán pues ya aparece en común también con el Evangelio de Mateo, que solamente a lo mejor los elementos están siendo distribuidos de manera diferente, pero por lo menos en ese orden sincrónico Marcos nos está dando esa señal de que es bautizado por Juan en el Jordán. Muy bien, y Jesús fue bautizado. Muy bien, regresamos al Evangelio de Lucas. Dice: y orando, el cielo se abrió.
Muy bien, aquí esto de que Jesús estaba orando no aparece en los otros evangelios. En el evangelio de Mateo nos dice que subió del agua después de que fue bautizado, y Marcos nos dice cuando subía del agua. Aquí Lucas no solo nos dice que Jesús salió del agua, solamente nos dice que fue bautizado, como si la acción hubiera sido completada, y nos añade este detalle de que estaba orando. ¿Okay? Eso es importante. Ahora vamos a comparar Mateo con Marcos, porque Mateo nos dice después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí hay una pequeña diferencia, ¿verdad? El verbo subió es un verbo en pasado que indica una acción completa, mientras que en Marcos subía del agua. Déjenme corregir aquí para nada más enfatizar el verbo. Subió luego del agua. O subió es el verbo. Ambos, Mateo y Lucas, nos dicen que es luego de ser bautizado, pero Marcos dice cuando subía, que es un verbo también en pasado, pero que implica una acción en proceso. Es decir, Mateo nos dice que Jesús subió del agua, un verbo que se termina, ¿verdad? Es un verbo, una acción que se completa. Pero Marcos nos dice cuando subía, es decir, hay una acción en proceso y algo sucede. Tanto Mateo como Marcos nos dicen que sube, obviamente, del agua, pero Lucas no hace ese énfasis de que Jesús sube del agua. Muy bien, ahí está. Ahora sí. Entonces, vamos a ver la apertura de los cielos y vamos a ver que también hay varios detalles diferentes. En Lucas nos dice el cielo se abrió. Aunque la idea es la misma, ¿verdad? El cielo se abrió, que el cielo se abre. Vamos a ver cómo lo expresan de manera diferente los otros evangelios. Lucas dice el cielo se abrió. Mateo dice los cielos le fueron abiertos. Aquí hay dos cosas importantes. Los cielos es una forma hebrea de hablar del cielo. Los hebreos, como lo podemos ver en Génesis 1, hablan de los cielos y la tierra. Los griegos no hablan de los cielos, sino hablan simplemente del cielo. Para los hebreos esto no quiere decir necesariamente que haya diferentes tipos de cielos, aunque después se va a especular que sí hay varios cielos, pero solamente es una manera de hablar del cielo en términos generales. Pero lo importante en Mateo es que dice que le fueron abiertos, es decir, como que el cielo o los cielos se abren para Jesús, para beneficio de Jesús. Vamos a ver más adelante qué repercusiones pueda tener esto. Pero en Marcos, por ejemplo, se dice que Jesús vio abrirse los cielos. Vio abrirse los cielos. Es decir, en Mateo, los cielos se abren para Jesús. En Marcos, Jesús ve que los cielos se abren. Tal vez parece como una experiencia personal. No se sabe si alguien más los ve abrirse. Pero en Lucas dice simplemente que el cielo se abrió, ¿verdad? Como una acción más generalizada. Y vamos a ver lo que dice después. Dice en Lucas, y descendió el Espíritu Santo. Descendió el Espíritu Santo. Vamos a ver que aquí también hay cosas diferentes. Descendió, el verbo descendió es otra vez un verbo completado. Y se habla del Espíritu Santo. En Mateo nos dice que vio. Esto es común con Marcos. Marcos dice que vio abrirse los cielos y vio al Espíritu.
Ajá. Entonces, Mateo y Marcos dicen que por lo menos el Espíritu Jesús lo ve, pero aquí habla del Espíritu de Dios. Ajá. El Espíritu de Dios. Esto es importante, y vean cómo Marcos simple y sencillamente nos dice al Espíritu, no dice el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Ahora, esto no quiere decir que que los evangelios estén hablando de cada uno de un diferente espíritu, simple y sencillamente se refieren al mismo espíritu en términos distintos. Podemos profundizar un poco más de eso. Parte de la predicación del domingo será sobre la acción del Espíritu Santo, pero el hablar del Espíritu de Dios pues nos remite en Mateo nos remite a Génesis 1, cuando dice Génesis 1 que en el principio, cuando Dios crea los cielos y la tierra está desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí en Mateo vamos a ver precisamente al Espíritu de Dios, que sube cuando Jesús sube del agua. Entonces vemos esos dos elementos comunes al Evangelio de Mateo y al Evangelio, y a Génesis. Aquí en Marcos solamente se habla del Espíritu, y en Lucas, como ya lo observamos, se habla del Espíritu Santo. Vamos a seguir. Lucas nos dice que el Espíritu descendió, pero Marcos y Mateo nos dicen que el Espíritu descendía. Eso otra vez es una acción en proceso. El Espíritu Santo descendía, y en Mateo el Espíritu Santo descendía. ¿Okay? Ponemos en verde el verbo descendía para el Evangelio de Marcos, porque quiere decir que lo comparte con Mateo, y en sentido, en el mismo sentido, pero viceversa, Mateo lo coloreamos en azul porque el verbo descendía lo comparte con Marcos. Y vamos a ver que es común para los tres evangelios que desciende sobre él, excepto que vamos a ver algunos detalles aquí importantes. En Lucas nos dice que desciende sobre él en forma corporal. En forma corporal. Esto es importante porque está haciendo un énfasis en la corporalidad del Espíritu Santo, o en la manifestación visible corporal del Espíritu Santo. Si se fijan, Mateo y Marcos solamente dicen que desciende como paloma. Podría ser una metáfora, es decir, así como las palomas descienden, así el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, pero Lucas enfatiza que no es una metáfora, así como las palomas descienden, no, sino que en forma corporal, es decir, está haciendo un énfasis muy marcado en la corporalidad, en la tangibilidad, no sé si es una palabra, en lo tangible, en la cualidad tangible del Espíritu Santo. Es decir, tal vez a lo que apunta Lucas es que si hubiéramos nosotros estado ahí, podríamos tomar, tocar, sentir las plumas de esa paloma, o el Espíritu Santo que adopta esa forma de paloma. Muy bien, tanto Mateo como Marcos y Lucas nos dicen que el Espíritu Santo tiene o es como paloma, ya habiendo dicho, ¿verdad?, que Lucas enfatiza la forma corporal del Espíritu Santo. Pero Mateo nos está dando un detalle adicional que dice que venía sobre él. Venía sobre él. Aunque ya Marcos y Lucas dicen que es sobre Jesús, sobre él, Mateo añade que venía sobre él. Muy bien. La siguiente línea es la que menos problemas tiene, porque es común a los tres evangelios. Hubo una voz de los cielos que decía, solamente que en Lucas y en Marcos se nos dice que viene una voz. Pero Mateo nos dice que hubo una voz. No sé si hay una gran diferencia, pero es algo que debemos observar. Y lo que ya había mencionado, como
Mateo y Marcos hablan de los cielos y Lucas habla del cielo. Y al final vamos a notar también algunas diferencias. En Lucas dice: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto es algo común con el Evangelio de Marcos, donde dice: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vamos a subrayar de rojo en el Evangelio de Marcos para indicar que esto es algo común entre Marcos y Lucas, y de azul en el Evangelio de Lucas. Pero bueno, déjenme hacer más bien el detalle más fino, porque sería más bien: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, y tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero en Mateo dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? No está hablando, es decir, en Lucas y Marcos Dios está hablándole a Jesús: tú eres mi hijo amado. Pero en Mateo Dios no está hablando a Jesús, o el Padre no está hablando a Jesús, sino a las demás personas: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, el hecho de tener complacencia, o de que Dios tenga complacencia en Jesús, es común en los tres evangelios. Muy bien, entonces ahí observamos algunas diferencias y similitudes entre los sinópticos, y ahora podemos entender por qué se le llama problema sinóptico, ¿verdad? Nosotros diríamos: no, pues es el mismo relato, de diferentes perspectivas. Algunos dirían: bueno, el Evangelio de Mateo es el más fiable porque Mateo fue discípulo de Jesús. Otros dirían: no, es el de Lucas porque Lucas consulta con varios testigos. Alguien diría: pues es el de Marcos porque Marcos es el primer evangelio que se escribe, y además se lo dicta o se lo cuenta el apóstol Pedro. A mí me parece que decir cuál es el evangelio más verídico, más confiable, es algo innecesario, y además problemático, ¿no? Porque podemos decir: ok, Mateo fue discípulo directo de Jesús, pero Mateo no era discípulo de Jesús cuando Jesús fue bautizado. Ninguno, ni Lucas, ni Marcos, ni Pedro, ¿verdad? Que es quien algunos dicen le da o le enseña el evangelio a Marcos. En segundo lugar, de la problemática, pues está que tanto tanto Marcos como Lucas omiten este diálogo que Jesús tiene con Juan, y Lucas no lo tiene. Lucas enfatiza que Jesús estaba orando, Mateo y Marcos no lo tienen. Ahora sí, los verbos, ¿no? Si está completada la acción de Jesús fue bautizado, o cuando era bautizado, cuando subió del agua, o cuando subía del agua, a lo mejor eso lo podemos de alguna manera sobrellevar, o vamos a pasar un poco por alto, pero hay algunos detalles que resaltan mucho. Además, al final, como dice Jesús, Dios, este es mi hijo amado, hablando a la gente, y en Marcos y Lucas: tú eres mi hijo amado. Otra vez, no se debería tratar de armonizarlos, sino más bien de estudiar cada uno por separado para entenderlo, y una vez que hayamos comprendido cada uno de los evangelios, pues tenemos una perspectiva más amplia de quién es Jesús. Muy bien, me voy a enfocar ahora un poco más en el evangelio de Lucas, porque hay algunos detalles que me parece importante enfatizar, y el primero de ellos sería que a lo mejor alguien ya notó. En Mateo vemos, ya lo mencionábamos, o ya lo mencionaba, este diálogo entre Jesús y Juan.
Entonces vemos que aquí aparece Juan. Ajá. Voy a usar otro color, en amarillo tal vez. Aparece Juan aquí. Aquí aparece otra vez Juan. Y nada más, ¿verdad? Y en Marcos aparece Juan una vez. Pero en Lucas, ¿dónde está Juan? Juan no aparece en Lucas, ¿verdad? De hecho, aquí dice en Lucas 3:21, dice cuando todo el pueblo se bautizaba, pero no aparece Juan. Ajá. Vamos, nosotros podemos entender, y creo que con justa razón, que Juan era quien bautizaba, pero no aparece Juan mencionado en este texto. El pueblo se bautizaba. De hecho, aquí hay algo interesante. Dice aquí el pueblo se bautizaba. Viene de una forma verbal del griego que podría traducirse como era bautizado. ¿Se bautizaba o era bautizado? Me parece que la traducción más correcta tendría que ser era bautizado, cuando todo el pueblo era bautizado. De hecho, así lo traduce en esta porción. Dice, y también Jesús fue bautizado, ¿verdad? Se puede traducir como Jesús se bautizó o Jesús fue bautizado. Si decimos que Jesús se bautizó, quiere decir que él mismo se echó agua. Pero me parece que otra vez lo correcto sería Jesús fue bautizado, pero no aparece Juan. En Lucas no aparece Juan. Creo que es un detalle importante. Ahora, esto no quiere decir que Juan no haya bautizado a Jesús y que haya una gran discrepancia entre Mateo y Marcos contra Lucas, o que que no hubiera sido Juan, sino que hubiera sido alguien más. No, más bien, por alguna razón Lucas está omitiendo mencionar a Juan en el bautismo de Jesús, y podemos verlo, podemos ver una posible razón cuando comparamos Lucas con Mateo. Ajá. Lucas omite por completo a Juan. Ajá. Si nosotros leemos el pasaje anterior de Lucas 3, vamos a ver que ahí es cuando Herodes manda apresar a Juan. Entonces nosotros cometeríamos el error de decir, bueno, si Lucas es el más importante, entonces quiere decir que Jesús no fue bautizado por Juan. No, ¿verdad? Ese sería un error. Otro error sería decir, bueno, en versículos anteriores Herodes aprisiona o mete a la cárcel a Juan, y entonces Jesús fue a la cárcel, y ahí Juan lo bautizó. No, ¿verdad? O pidieron un permiso especial ¿verdad? Para que Juan fuera y lo bautizara. No, solamente que Lucas está omitiendo a Juan otra vez, porque cuando nosotros comparamos a Lucas con Mateo, vamos a ver este diálogo, esta discusión que tienen Juan y Jesús, en el cual Juan dice, yo no necesito ser bautizado por ti, tú, más bien, yo necesito ser bautizado por ti, yo no puedo bautizarte. Juan mismo hablaba, ¿no?, de que vendría alguien mayor que él. Y entonces vemos aquí esta discusión en Mateo para decir quién es más importante, ¿verdad? Es más importante, nosotros entendemos, quien bautiza al que es bautizado. Por eso bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Para enfatizar, pues, que es Dios quien realiza el bautismo por medio del agente humano, pero es Dios quien lo hace. Entonces, si Juan está bautizando a Jesús, quiere decir que Juan es más importante que Jesús. Por eso Mateo pone este diálogo, para que Juan tenga que admitir que él no es importante y que Jesús debería bautizarlo, y que incluso se opone a bautizar a Jesús, pero al final de cuentas termina obedeciendo a Jesús, en que Jesús le dice, pues bautízame porque es justo, o así conviene que cumplamos con justicia. Entonces, en el hecho de bautizar a Jesús,
Juan está obedeciendo a Jesús, reconociendo su autoridad. Me parece que esta dificultad de ver quién es más importante, Juan o Jesús, Lucas la resuelve simplemente omitiendo a Juan. Y esto se debe porque muy probablemente muchos estudiosos e historiadores han argumentado, muy probablemente las primeras comunidades cristianas tenían o había un grupo, ¿verdad?, que seguía a Juan el Bautista y otro grupo que seguía a Jesús, y probablemente había alguna rivalidad respecto a quién era más importante, y entonces los evangelios quieren enfatizar o quieren realzar, resaltar la idea de que no es Juan, sino es Jesús quien es más importante. De hecho, vamos a ver cómo Juan está en la cárcel y manda a preguntar si Jesús es el Mesías. En el Evangelio de Juan le preguntan al Bautista, son dos Juanes diferentes, ¿verdad? Juan, el que escribe el Evangelio, y Juan el Bautista. Le preguntan a Juan el Bautista si él es el Cristo y él lo niega. Entonces vemos que hay esta confusión, no sé si una rivalidad, pero por lo menos sí una confusión respecto a quién es el Mesías, si es Juan el Bautista o Jesús. Y vemos que hay un problema, porque si Juan bautiza a Jesús, eso quiere decir que Juan es más importante. Otra vez, reitero, Mateo resuelve ese problema con esta discusión, ¿verdad? Que Juan le dice, no te puedo bautizar, tú deberías bautizarme. Y Jesús al final le dice, bautízame, y Juan lo obedece. Pero Lucas simple y sencillamente omite a Juan. Bien, ese sería un primer detalle en el Evangelio de Lucas. Otro detalle importante sería para mí, bueno, ya lo estoy aquí escribiendo, cuando el pueblo se bautizaba. Este es un dato que ni Mateo ni Marcos enfatizan. Ahora, este estudio nos sirve precisamente para eso, esta técnica de análisis, para encontrar qué es lo que omiten los evangelios y qué es lo que enfatizan los evangelios de manera particular, porque eso nos da un indicio de cuál era la intención del autor. Entonces, hablando de Juan, pues la intención de Lucas era simple y sencillamente desaparecer a Juan para que no hubiera esa confusión de quién era más importante. Ahora, pasando al asunto de cuando todo el pueblo se bautizaba, esto es algo que Lucas incluye, que Mateo y Marcos no. Entonces, para Lucas es importante el hecho de que Jesús aparezca cuando el pueblo se está bautizando. Jesús es parte del pueblo de Dios, es parte del pueblo que viene a bautizarse. No es alguien lejano, no es alguien extraño, no es alguien distinto, sino es alguien que con el pueblo va y es bautizado. Muy bien. Otro aspecto importante es, que es particular de Lucas, es que Jesús está orando, ¿no? Ni Mateo ni Marcos nos dicen nada de que Jesús estuviera orando. Lucas sí lo pone ahí, ¿verdad? Esto creo que es importante también, porque en Lucas la oración es muy importante, y de hecho en todos los evangelios vamos a ver a Jesús orando, pero Lucas hace un énfasis particular en la oración de Jesús. Y entonces, pues esto parece indicar, ¿verdad?, que la experiencia de Jesús en el bautismo pues incluye esta búsqueda, esta meditación, esta oración, que es esa búsqueda de la unión, del encuentro de la voluntad de Dios. Y el hecho de que al Jesús es bautizado, esa acción se completa, pero mientras está orando, el cielo se abre. Es decir, es cuando Jesús es bautizado, termina la acción. Mateo y Marcos nos dicen que Jesús es bautizado, va saliendo del agua y en ese momento se abre el cielo. Pero Lucas nos dice que Jesús es bautizado, es decir, entra y sale del agua. Termina el bautizo. Y entonces Jesús empieza a orar, y en el momento en que Jesús está orando, se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo. Es decir, la experiencia de Jesús no es en el momento del bautismo, o este encuentro, ¿verdad?, en el Evangelio de Lucas. Ese encuentro que Jesús tiene con el Espíritu Santo y con la voz del cielo, que es, entendamos, la voz del Padre, no es al momento de ser bautizado una vez que sale de las aguas, ¿no? Sino es, ha terminado el bautizo y ahora Jesús está orando.
Y en ese momento, en el momento cuando Jesús está orando, entonces ahora sí tiene este encuentro con el Espíritu Santo. Ya mencionaba esta otra característica o este otro elemento distintivo de Lucas, que es aparece el Espíritu Santo en forma corporal, como paloma. Es decir, Lucas está enfatizando la corporeidad, el ser tangible del Espíritu Santo, la capacidad que tengamos de que fuera visible. Me parece que ese es el punto de Lucas. Lucas quiere decir que el Espíritu Santo es visible, de manera que no hay duda de que viene sobre Jesús. Creo que esto es importante. Esta es una hipótesis, una teoría solamente, porque si el Espíritu pues es algo que no se ve, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sabría que Jesús tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabría la gente que se está bautizando que Jesús tiene el Espíritu Santo si no se ve el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el énfasis, ¿verdad?, de que es una forma corporal, quiere decir que la gente puede ver a esa paloma descendiendo sobre Jesús. Es decir, es para enfatizar el testimonio de que Jesús tiene el Espíritu Santo y que la gente sabe que Jesús tiene el Espíritu Santo. Me parece que ese es hacia donde apunta el Evangelio de Lucas. Entonces tenemos estos 4 elementos, quizás podríamos encontrar algún otro más por ahí, pero me parece que son estos 4 elementos en el Evangelio de Lucas que son distintivos, que no aparecen en los otros evangelios, y que apuntan o nos indican cuál es el objetivo, la intención, el mensaje de Lucas. Los enumeramos. El primero es que en el momento que Jesús es bautizado, más bien que cuando el pueblo se bautiza, Jesús es bautizado, hablando pues de esta identificación con el pueblo. En segundo lugar, la ausencia de Juan. Juan no es importante aquí, no solo no es importante, sino simplemente no aparece. En tercer lugar, la oración como no sé si sería válido decir el detonante de este encuentro que Jesús tiene con Dios y con el Espíritu Santo, con el Padre y el Espíritu Santo, o quizás la condición, pero sí un evento importante, ¿verdad? Un acto importante que está la oración y la corporeidad del Espíritu Santo en ese momento. Muy bien, bueno, estas son algunas claves de este texto. No les estoy diciendo necesariamente de qué es lo que voy a predicar este domingo. Hay otras cosas que me gustaría decir sobre el tema del bautizo, pero sí por lo menos que podamos empezar a reflexionar en estos aspectos que encontramos de manera particular en el Evangelio de Lucas, y que podamos meditar en ellos, que podamos ir preparando también nuestra mente para escuchar la palabra de Dios este domingo y la predicación, y no llegar en blanco, ¿verdad? El objetivo de estas sesiones pues es que podamos tener un estudio bíblico previo al domingo, para que tengamos estos elementos exegéticos, esa es la palabra que se dice, estos elementos de estudio bíblico más o menos afianzados, y que podamos empezar a desarrollar alguna reflexión personal y escuchar el mensaje del domingo y completar, ¿verdad?, nuestro aprendizaje personal con lo que el Señor quiere decirle a su iglesia. Que el Señor les bendiga, sigan meditando, sigan estudiando en este texto, y nos vemos el próximo domingo.